Y 55 abrimos también visión sobre ese final de año que nos espera. Están con nosotros Ana Vicente, Senior Client Relationship Manager de Candriam. Bienvenida. Buenos días, José Antonio. Nos acompaña también Gonzalo Rengifo, Director General de Pictet Asset Management de Iberia Latinoamérica. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias. Y también con nosotros está Francisco José Simón, Head of Discretionary Santander Asset Management. Francisco, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo se presenta la recta final de año? Inflación, caminito a la FED el jueves, Banco Central Europeo, movimiento arriba. Vamos a escuchar a Guindos, que está aquí en Madrid, precisamente en el Sabadell, a las 11 de la mañana, a ver qué dice, a la de Josep Poliu. Recta final de año, rally, no rally, dudas, no dudas, Ana. Bueno, a ver, yo creo que tenemos que partir de en qué escenario estamos ahora mismo, ¿no? Que, como todos sabemos, es un escenario complicado. Por un lado, estamos a nivel global en un momento en el que está habiendo una desaceleración en el crecimiento, ¿no? En el PIB mundial. Y por otro lado, tenemos una inflación creciente que bueno, pues está haciendo mucho daño a la demanda, ¿no? Sí que es verdad que al final es un poco lo que los bancos centrales están buscando en este momento, ¿no? Desacelerar la economía, pero bueno, todo esto lleva un proceso. Y ese proceso que hay en medio de lo que pueda suceder al final, pues es en el que estamos y el que bueno, va a definir dónde tenemos que estar en los próximos meses. Ahora mismo nosotros estamos con una visión bastante cautelosa, yo creo que como la mayoría en general, ¿no? Nos encontramos muy neutrales en renta variable y estamos esperando ver si va a haber un aterrizaje suave o un aterrizaje forzoso de la economía. En Estados Unidos lo vemos de una manera un poco más optimista, sin embargo en Europa creemos que es un poco más complicado, pero sobre todo porque hay un dato clave que es el precio de la energía. Y eso depende en estos momentos de la guerra de Ucrania y Rusia y bueno, de lo que los gobiernos sean capaces de hacer para mitigarlo durante los próximos meses. Con lo cual, visión muy cauta. Podríamos decir que si pensamos que va a haber un aterrizaje suave, pues deberíamos estar en renta variable, ir poquito a poco quizás incrementando y viendo si puede haber puntos de entrada interesantes pues, en algunos sectores, ¿no? Y si no, pues deberíamos de mantenernos con esa neutralidad en renta variable y bueno, bonos de gobierno, dólar, en fin, un poco esas. Gonzalo. Bueno, la verdad es que yo no hablaría de rally, ¿eh? Es decir, intentar ver lo que va a pasar de aquí a final de año es muy complicado. Como bien decía Ana, estamos en un momento de... A ver, este mes de septiembre, yo escuché el otro día una frase que me gustó mucho, que es el mes de los bancos centrales. No sé si ahora mismo faltan todavía más de 10 bancos centrales por reunirse, pero visto el Banco Central Europeo, que ha subido 75 puntos básicos, vemos que la FED va a subir 75-100. Me parece que solo hay 3 bancos o 2 bancos que no suben tipos, que es el de China, el de Japón. Es decir, es el mes de los bancos centrales. Estamos subiendo tipos de interés de forma muy agresiva para intentar contener una inflación, pero todos sabemos que la subida de tipos de interés tiene un decalaje en el efecto sobre la demanda de 3 a 6 meses. Es decir, digo para que los inversores sepan que todas estas subidas no significa que tengan efecto inmediato, con lo cual vamos a seguir con volatilidad, con inflación alta. Yo creo que las previsiones de Europa, si no me acuerdo, el consensus de mercado, estamos hablando de una inflación por encima del 7%, por decir una cifra, a final de año y por cercana al 5% para el año que viene. Entonces, yo lo que diría es que ahora mismo es muy complicado tener visibilidad a corto plazo. El VIX ahora mismo estaba en 26, el índice del miedo, es decir, va a haber mucha volatilidad, poca claridad. Hay desaceleración económica, ese crecimiento económico se va a ir deteriorando cada vez más. Es decir, la foto ahora mismo, a corto plazo, no es nada positiva. Entonces, yo coincido con Ana que hay que estar cautelosos. Nosotros estamos ponderados en renta variable, viendo wait and see a ver lo que puede pasar. Pero quizá una otra idea que se le puede dar a los inversores es que no hay que, de alguna forma, tener prisa en tomar decisiones, sino que lo que hay que intentar es ver un poco más allá. Es decir, es verdad que tenemos que conseguir controlar la inflación. Bueno, pues ¿qué va a pasar una vez que se controle la inflación? Que puede ser a lo mejor segundo trimestre del año que viene. ¿Qué va a pasar entonces? Si se controla la inflación, los bancos centrales dejan de ser tan agresivos, va a haber una serie de políticas fiscales que van a intentar a reactivar la economía, porque las cifras que estamos manejando todos es que Estados Unidos el año que viene crecerá el 1%, es decir, no creemos que vaya a haber una recesión muy fuerte, sino una recesión suave, pero crecimientos mínimos. Y de ahí habrá que reactivar. Entonces, quizás la mentalidad que tenemos que tener es
¿qué hacemos, qué preparamos, qué deberes tenemos que hacer de cara a los próximos 3 o 5 años, no de aquí a final de año, ¿no? Francisco. Pues en la línea que decían mis compañeros, estamos en un final de año, de cara a un final de año, con mucha incertidumbre. Incertidumbre que nos viene por parte de los bancos centrales, de cómo van a ir atacando el problema que tenemos ahora encima de la mesa, que es la inflación, pero ya sabemos que estamos en un proceso de desaceleración económica y que este proceso va a continuar y no sabemos la intensidad que va a coger, ¿no? Las subidas de tipos que llevamos por ahora, la actuación de los bancos centrales, tanto la FED como Banco Central Europeo, entre los principales, han sido muy agresivas para controlar el problema de la inflación y el efecto sobre el crecimiento todavía está por venir, ¿no? Hemos visto cómo este año, a pesar de que ya esperábamos una desaceleración, las revisiones de crecimiento han ido a la baja porque ha habido riesgos adicionales a la parte de crecimiento. Y toda la incertidumbre se centra en eso, cómo va a ir la inflación y cómo nos vamos a desacelerar. Y en función de esto, pues los mercados se irán comportando, pero obviamente no podemos evitar la volatilidad. Y en los momentos de volatilidad es donde surgen las oportunidades, pero por ahora un posicionamiento cauto, en principio sería lo que recomendaríamos para tener unas buenas inversiones y unas buenas oportunidades de cara hacia adelante. Con lo que tener un poquito de casa ahí aparcado siempre va a ayudar para volver a entrar en el mercado con mejores valoraciones. Veíamos la semana pasada FedEx, veíamos también el movimiento de Amazon, veíamos Silicon Valley diciendo despidos y sobre todo parar parte de todo el movimiento. 2023, beneficios empresariales, beneficios por acción, ¿están todavía sobrevalorados? ¿Vamos a ver una cascada de profit warning en este entorno porque no están adecuados todavía a una tasa que pueda estar entre el 4 y el 4,5%? Pues el riesgo claramente lo vemos ahí, el riesgo lo vemos a la baja. Ya llevábamos varios trimestres esperando pues una bajada o una menor subida en la parte de los beneficios empresariales y sin embargo han estado muy sólidos, ¿no? La inercia que llevaban la economía y todavía las compañías ha hecho que los beneficios empresariales hayan aguantado muy bien y sí que ha habido algunas revisiones de beneficios a la baja, pero sí que ahora sí que en la última parte del año estaríamos esperando este efecto con mayor intensidad. También hay que tener en cuenta que los beneficios tienen un componente nominal y como los precios han subido tanto, esto también ha afectado a la parte de beneficios en un entorno donde las compañías todavía han podido trasladar gran parte de esa subida de precios al consumidor final. De cara adelante, sobre todo lo que estamos viendo es que las empresas van a tener mayor dificultad para poder llevar estas subidas de precios al consumidor final, con lo que afectaría a los márgenes y, por tanto, a los beneficios. Con lo que sí que creemos que los beneficios hacia adelante pueden estar mucho más vulnerables y tendremos que atender especialmente a aquellos que son más cíclicos y a aquellos que tienen una mayor sensibilidad a la parte de inflación y no poder trasladar esto a los clientes. ¿Beneficios? ¿Crees que puede haber una recogida importante, sobre todo de cara a 2023? Podría venir una recogida importante. Creemos que bueno, pues los beneficios en general tienden a la baja y yo creo que estoy muy de acuerdo con mi compañero en que bueno, al final tenemos que buscar esas empresas que puedan trasladar esa subida de la inflación. Yo creo que en estos momentos es lo más importante, ¿no? Aquellas compañías que tienen una capacidad real de fijación de precios precisamente pues para poder batir esa inflación, ¿no? En cuanto a beneficios. ¿Gonzalo? Bueno, yo creo que ahora mismo la cuestión que estamos todos planteándonos es que si había recesión en beneficios empresariales, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Nosotros vemos que clarísimamente va a haber una desaceleración de márgenes, clarísimamente, es decir, no se ha reflejado todavía en las cuentas, porque es verdad que como bien decía Nacho, los resultados que hemos estado viendo son más resilientes o más sólidos de lo que podíamos esperar. Pero claramente yo creo que iba a estar una de las claves. Es decir, ahora mismo el sentimiento del mercado en estos momentos lo está dirigiendo los bancos centrales y la inflación. En cuanto más o menos se nos aclare, porque ya está, lo bueno de los bancos centrales es que están siendo muy transparentes, ¿no? Otra cosa distinta es que sepamos valorar bien el daño que van a infligir a la economía desde el punto de vista de lo menos que vamos a crecer, etcétera. De cara a las compañías, es verdad que tendremos que ser muy selectivos de cara a sectores, es verdad que sectores más ligados al ciclo económico van a sufrir más, pero es verdad que ahora mismo creemos que el tema de los beneficios empresariales va a ser lo que más va a, de alguna forma, dirigir el mercado desde el punto de vista de sentimientos, sobre todo a final de año. Final de año vamos a ver que va a haber con mucha compañía en donde los gastos financieros, que no es un tema que no hemos hablado hasta ahora, las compañías han estado financiando gratis
Y ahora vamos a tener tipos en Europa en torno al 2,5, que es un poco el objetivo que tiene en Estados Unidos por encima del 4, y eso, bueno, pues ahí tendremos que ver también, los que analizan las compañías, qué planes de refinanciación tienen, si han sabido la deuda la han sabido alargar en el plazo hacia adelante. Es decir, que yo creo que ahora mismo para los beneficios empresariales no tenemos muy buenas perspectivas, ¿no? Ana, veíamos la semana pasada como Elon Musk, como Cathie Wood decían, cuidado porque igual la FED se está equivocando y habría que bajar tipos. Incluso decía Elon Musk 0,25. Y en ese entorno decía, hay componentes deflacionarios en la economía norteamericana. Aún así, la FED tiene pinta de que va a tirar para adelante todo lo que sea necesario. ¿Puede esquivar la recesión? Estamos hablando de soft landing, hard landing en todo este movimiento. ¿Se puede esquivar la recesión de verdad? ¿O con esas curvas invertidas, con esa situación actual, es prácticamente imposible que la FED lo consiga? Lógicamente hay un riesgo, ¿no?, en toda esta situación. Pero bueno, desde Candrem sí que creemos que la FED va a conseguir precisamente pues tener esa desaceleración en la economía sin llegar a tener una recesión. Vamos a ver subidas de tipos de interés. Comentaba Gonzalo que los bancos centrales están siendo muy transparentes y es cierto. O sea, sabemos que va a haber subidas muy fuertes de tipos de interés en los próximos meses, que pueden llegar hasta el 4, incluso se habla del 4,5% en Estados Unidos. Creo que no nos tiene que dar miedo. La FED está siendo transparente, lo está comentando, y está consiguiendo desacelerar la economía. Ya hemos empezado a ver datos como la inflación, ¿no?, que a pesar de ser un poco más elevada del dato que se estaba esperando, se ha reducido. También estamos viendo como las tensiones dentro del mercado laboral se están reduciendo. Quiero decir, ya empieza a haber pequeñas señales. La FED, en el momento en el que tenga que empezar a tomar medidas para volver a bajar tipos de interés, lo hará. Y no creemos que podamos llegar a una recesión. En este caso no estamos muy de acuerdo con Elon Musk. pero bueno, ese riesgo está ahí, pero creemos que la FED va a poder hacerse con la situación. Francisco, mercado laboral, que dicen que es la pata fundamental para entender que no se está en recesión en Estados Unidos a pesar de 2 trimestres en negativo, ¿puede ver un movimiento de destrucción de empleo? Claramente, de aquí en adelante la creación de empleos en Estados Unidos tiene que ir a la baja. Tenemos una economía americana con una tasa de desempleo históricamente baja, en el 3,5%, y la creación de empleos ha seguido siendo muy fuerte después de periodo de COVID. Y a estos niveles de desempleo es difícil seguir generando tantos empleos en la economía americana. Con lo que lo normal sería una menor creación de empleos, y eso sería sano y saludable, ya que quitaría presión a las subidas salariales que ya estamos viendo, ¿no? Y es una de las preocupaciones principales de la FED. La FED, mientras que vea que el mercado laboral en Estados Unidos sigue fuerte, va a seguir con su programa de subida de tipos de interés, porque la inflación está elevada, y una de las fuentes de preocupación de la FED es esta presión que está metiendo el mercado laboral. Con lo que por ahora estamos viendo que el mercado laboral está muy fuerte, síntoma de la economía americana, que a pesar de 2 trimestres en negativo sigue teniendo crecimiento sólido. Esperamos que sí, que este crecimiento va a ser menor de lo que se esperaba a principio de año, pero todavía lo vemos en el entorno de potencial. El riesgo claramente es que la economía coja esta inercia de desaceleración y esta inercia nos arrastre hacia crecimientos negativos, hacia recesión, y entonces el mercado laboral sí que lo veremos con una tasa de desempleo subiendo y señalizando una debilidad de la economía americana. Yo no lo tomaría como un indicador adelantado de lo que sería la recesión, sino que sí que lo miraría como para ver mucho el camino que va a tomar la FED, ¿vale?, y ver si ya estamos en un punto de no retorno de esta vez sí que ya vamos hacia la recesión, ¿no? Gonzalo, diferencias entre Estados Unidos y Europa, sobre todo a la hora de marcar la inflación por esa crisis energética, más shock de oferta aparece en el viejo continente. ¿Será suficiente la subida de tipos para aplacar esa inflación aquí en Europa? Bueno, es que, como bien dices, es que la inflación, hay que tener muy claro que la inflación en Europa en particular es una inflación de oferta. Y las políticas monetarias de subida de tipos de interés no atacan la oferta, atacan la demanda. Es decir, que parece una contradicción, pero la realidad es que no tienen otras herramientas. Es verdad que nosotros echamos de menos en Europa, que yo creo que van a llegar, porque estamos empezando a verlo, algunas políticas fiscales, vamos a decir, muy particulares, como es el tema de precios energéticos, topar precios. Es decir, clarísimamente necesitamos medidas fiscales muy específicas para intentar contener lo que es esa inflación de precios de energía que nos está de alguna forma machacando, ¿no? Pero yo te diría que ahora mismo la situación de Europa y Estados Unidos es completamente diferente. Es decir, Estados Unidos es una economía mucho más flexible, mucho más ágil. Nosotros no vemos recesión en Estados Unidos. Lo que sí vemos es una desaceleración muy fuerte, pero no vemos una recesión de estas profundas que dure varios años. Es decir, si fueran
fuera en recesión, ya hemos estado en recesión técnica, pero si fuera en recesión de 3 o 4 trimestres, va a ser lo que llaman los ingleses un mild recession, es decir, una recesión suave. Es decir, Estados Unidos tiene todos los ingredientes para salir rápido de ello. Quizá un dato que a lo mejor puede ser interesante es nosotros, el paro en Estados Unidos está al 3,5. En Europa está en el 6,5, ¿no? Más o menos, 6,9. Para ver un cambio de política de la Fed, dicen los expertos que tenemos que estar viendo un cifra de desempleo en Estados Unidos en torno al 5%, 4,5-5%. Eso es una barbaridad, pero eso lo podemos ver de aquí a 12 meses. Es decir, que clarísimamente yo creo que ahora mismo es muy difícil ver el corto plazo, pero que de alguna forma si tenemos en la cabeza un esquema en el cual decimos, oye, si el desempleo de Estados Unidos se va al 4,5, si en Europa se nos va más o menos al 8, ahí podríamos estar bien empezando a entrever un punto de inflexión en donde los bancos centrales tendrían que empezar ya a dejar de subir tipos y empezar a pensar cuál es la hoja de ruta hacia adelante de a lo mejor de bajar un poquito más los tipos. Pero estamos viendo que todo eso está yendo hacia adelante. Digo, también el inversor tiene que saber que todas las predicciones que estamos haciendo o intentamos hacer se nos están decalando en el tiempo. Es decir, estábamos hablando que subíamos tipos, como los bancos van por detrás de la curva, yo creo que todo se va a ir hacia adelante por lo menos entre 6 y 12 meses, con lo cual creemos que la recesión acabará, o este momento malísimo de mercado, macroeconómicamente hablando, de inflación, volatilidad, acabará a finales del año que viene. Pensábamos que era a principios del año del 23, pues es que se nos ha ido 6 meses para atrás, ¿no? Ana, China, motor de crecimiento importante a nivel global, un poco gripado ese motor por culpa de los lockdown, se espera ya un movimiento de apertura y diferentes visiones sobre si ya está en el momento de empezar a arrancar o si tiene que primero terminar con el tema de los lockdown y tiene además que llegar Xi Jinping otra vez a esa reelección para ser ese punto de despegue. ¿Cómo lo veis en Candiam? Pues efectivamente yo creo que hay vientos en contra, ¿no? Dos principalmente que tenemos que tener en cuenta al mirar a la economía china, y el primero de ellos es el que comentas, la política de COVID-0, ¿no? en China. En ese sentido, creemos que en el próximo Congreso, pues además de que Xi Jinping volverá a salir reelegido, creemos que sí que puede que traten el tema de los lockdown. Es verdad que ya han aprendido, ¿no? de todo el tiempo pasado que han estado manejando los lockdown en China, pero creemos que al menos hasta que no termine el invierno próximo, va a ser complicado que retiren esa política, incluso con las consecuencias que eso conlleva, ¿no? para la economía, porque al final pues vemos que todo lo que es la cadena de suministros y la oferta pues se ve mermada, ¿no? Por otro lado, tenemos el sector del real estate, que ya hemos visto todos lo que ha ocurrido, y creemos que sigue en el punto de mira. Al final no podemos olvidar que 1/3 del PIB de China viene por la parte del sector del real estate, con lo cual esas bajadas de tipos de interés que comentábamos que también se han dado en China se están haciendo con muchísima cautela, porque lo que tampoco quieren es volver a sobrecalentar ese mercado inmobiliario. Con lo cual, China con cautela. En los próximos meses todavía vamos a ver qué pasa después de ese congreso, vamos a ver si esos lockdown finalmente se reabren más. Ya digo que nosotros creemos que va a ser después del invierno, y sobre todo previsiones de crecimiento más a la baja de lo que se esperaba. Esperábamos en torno al 5,5% este año, creemos que China se va a quedar en torno a un 3%, y para el año que viene también creemos que no llegarán a ese 5% que tienen previsto, sino que se quedarán un poco por debajo, en torno al 4%. Gonzalo, ¿China? Bueno, a ver, China, como bien dices, yo creo que todos estamos de acuerdo que es el motor de la economía mundial. Es decir, si miramos los últimos 5, 7, 8 años, no me acuerdo las cifras, el 60% del crecimiento global ha venido de China. Es decir, es brutal. Es verdad que va a aportar menos, es verdad que está pasando un momento complicado. Nosotros ahora mismo a corto plazo estamos infraponderados, es decir, no nos gusta, creemos que hay muchos riesgos, muchos frentes abiertos, pero tenemos una visión quizá un poco más constructiva. ¿Por qué? Porque creemos que China tiene todos los ingredientes necesarios para poder darle la vuelta a la situación. Es verdad que ahora mismo tiene muchos desequilibrios, lo comentaban al tema de inmobiliario, es decir, vemos que no hay inflación, vemos que el Banco Central no ha sido de tipo, sino que lo está bajando de forma muy pausada, de forma muy equilibrada. Pero China tiene, vamos a decir, todas las herramientas, tanto desde el punto de vista de política fiscal como de política monetaria, porque fijaros que China es el único gran economía del mundo que no ha utilizado la política fiscal en los últimos 5 o 6 años. La política fiscal no la ha utilizado, es decir, tiene un balance brutal, es decir, que en cualquier momento la puede activar. Y no la activa porque de alguna forma, como hacen los chinos, esto lo hacen todo de forma como muy ordenada.
Si bien es cierto que hay que fijarse muchísimo en el congreso este, que yo creo que es en octubre, ¿no? En octubre, que es el congreso este de los 5 años, pero es verdad que ahora mismo los chinos va a ser la primera vez en los últimos 10 años en donde los chinos que decían que hacemos un 5, que hacen un 5, que hacemos un 7, que hacen un 7, han dicho un 5,5 Xi Jinping y vamos a crecer un 3, 3,5. Es decir, que hay gente que no están cumpliendo un plan quinquenal que es curioso, que siempre lo han cumplido a rajatabla. Entonces ahí eso puede crear ciertos desequilibrios. Pero es verdad que China ahora mismo, el renminbi está muy barato, no nos gusta el renminbi, está muy barato. Yo creo que ha salido mucho capital, que eso lo tienen que saber los inversores, mucho capital de China, de inversor extranjero, porque el diferencial de tipos de interés que había entre China y los americanos estaba llevando mucho dinero a la renta fija china y se está volviendo al bono americano. Es decir, que ahora mismo estamos en un momento quizá muy revuelto. Hay que tener un poco de tranquilidad y dar un poquito de perspectiva, pero China volverá, es quizá el mensaje, a ser el motor de la economía mundial, pues a lo mejor a finales del año que viene, ¿no? Francisco, y si a eso le sumamos a China, a Rusia, a Xi Jinping, a Putin, ¿estamos viendo un momento de desglobalización que pueda afectar también a esos mercados internacionales? Claramente, y además ya no solo queda en la reunión que han tenido Rusia y China, ya desde hace unos años, China y Estados Unidos claramente están en un juego para ver quién es el líder mundial, ¿no? El líder económico global. Con el conflicto de Rusia con Ucrania, ahí lo que sí que estamos viendo es claramente una polarización mayor, una marcha atrás en muchas políticas de la globalización. Y veríamos claramente 3 bloques con Estados Unidos, Europa y China. Europa más debilitado después del conflicto y China y Estados Unidos en su pugna por ver quién va a ser el próximo líder mundial, ¿no? Ahí Rusia se acerca a China, ya que tiene mucho más afinidad y también quiere hacer negocios con China, y China se está beneficiando de la situación y ellos lo que quieren es seguir adelante con su plan, lo tienen muy claro, llevan muchos años haciéndolo y al final nos sorprende que hagan esas reuniones, y lo que sí que creemos es que en ningún caso se va a posicionar de tal forma que vaya a desencadenar un conflicto mucho mayor, sino simplemente es en la misma pugna con Estados Unidos por ver quién va a ser el líder mundial en unos años, ¿no? Ya llevaron pues con Trump toda la guerra comercial, y que parece que ya no existe, ¿no? O que ya se ha quitado encima de la mesa, pero siguen teniendo ese tipo de lucha entre China y Estados Unidos, con lo que claramente es otra vez un episodio más de la batalla de China-Estados Unidos. Pues Francisco, Ana, Gonzalo, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Viene negativo a más no poder el mercado. Está el S&P 500 en futuros cayendo un 0,7, está el Eurostock cayendo otro 0,7, está el CAC cayendo un 0,9, caminito a la FED, pero en rojo. 9:17, gracias a los 3 por acompañarnos en este inicio de semana. Volvemos enseguida y analizamos ese mercado. Ojo, porque el S&P 500 está ahora mismo entre 1.849 en futuros, justo en el momento donde el viernes, en esa cuádruple hora bruja, remontó y se fue a los 3.880. ¿Lo romperá, no lo romperá? Lo vamos a ver enseguida. Enseguida volvemos.